Bueno, en este video vamos a seguir o tratar de completar un poquito lo que vimos de funciones exponenciales en el anterior. Para eso vamos a volver a los gráficos que teníamos en el GeoGebra y vamos a recordar un poquito lo que dijimos, ¿no? Habíamos visto, vamos a empezar desde las últimas para las primeras que vimos. Habíamos visto que si teníamos h de x igual a menos 2 a la x, cuando la base es negativa, no nos daba una función. Y habíamos marcado algunos de estos puntos nada más. Como no es una función, directamente vamos a borrarla. Vamos a borrarla y nos vamos a quedar con estas que vamos a recordar si eran funciones o no. A ver, vamos a empezar con esta. ¿Qué habíamos dicho? Que no es función de reales en reales porque los números negativos y el cero no tienen imagen. Por lo tanto, también vamos a borrarla. Chau. Vamos con esta. 1 a la x. Esta sí es función, ¿sí? Pero es una función conocida, es una función lineal constante. Por lo tanto, tampoco vamos a trabajar con ella y la vamos a borrar. Y nos vamos a quedar como ejemplos con f de x igual 2 a la x y g de x igual a 1/2 a la x. ¿Sí? Esta y esta. Bueno, pero antes de ver los gráficos, vamos a tratar de escribir un poquito lo que dijimos hasta ahora. Si tenemos una función de este tipo, una expresión de este tipo, para que se represente una función exponencial, recuerden lo que dijimos recién. La base a no puede ser 1, porque si no me queda 1 a la x, que es 1, el caso de la constante. A tiene que ser distinto de 1. Pero tampoco puede ser un número negativo y tampoco puede ser 0. Por lo tanto, para que esta expresión represente una función exponencial, a, la base, tiene que ser mayor que 0 y distinto a 1. Esas son las características que tiene que cumplir la base. Acá lo llamé A, lo puedo llamar como quiera, para que esta expresión represente una función exponencial. Estas son las funciones exponenciales más simples y son las que vamos a trabajar nada más. Se pueden complejizar si multiplicamos por algún valor constante, si le sumamos a la x o multiplicamos la x por algún valor, pero nosotros vamos a quedar con estas nada más. Y entonces ahora, teniendo en claro esto, vamos a ver los dos ejemplos que ya habíamos graficado en el video anterior. Vamos a empezar con 2 a la x, ¿sí? Fíjense que 2 es un número mayor que 1, ¿sí? Bueno, y vamos a ver algunas características. Vamos a ver dónde corta al eje Y, dónde corta al eje X. Vamos a ver si la función es creciente, si es inyectiva, si es sobreyectiva. Todo eso es lo que vamos a tratar de ir viendo. Bueno, volvamos acá, ¿no es cierto? Entonces estamos con f de x igual 2 a la x. ¿Dónde corta al eje Y? O sea, ¿cuál es la ordenada al origen? ¿Dónde corta al eje de las ordenadas? En 1. Si ustedes vuelven a la tablita que habíamos hecho en el video anterior, van a ver que cuando x es igual a 0, la función toma valor 1, ¿sí? Bien, entonces la ordenada al origen es 1. Vamos a ver otra cosa.
Vamos a ver los ceros o las raíces. Recuerden que los ceros o las raíces de una función son los valores que hacen cero la función. O sea, donde la gráfica de la función corta al eje de las abscisas, o sea, al eje de que llamamos usualmente X. Fíjense, si yo esto lo voy ampliando, ¿no? ¿Qué pasa? Porque cuando achico el gráfico, parece que la curva, la gráfica de la función, se junta con el eje X, el eje de las abscisas. Pero miren qué pasa. No es así. ¿Sí? No es así. Si seguimos con esto, vamos a ver que no es así. Esto es para desplazar. Nunca lo va a cortar. Se va a aproximar cada vez más al eje, pero no lo corta. ¿Sí? Eso tenemos que tenerlo claro. Esas rectas a las cuales se aproxima la gráfica de una función sin cortarlas tienen un nombre. Se llaman asíntotas. En este caso, la asíntota de la función exponencial es el eje X. Y por la posición decimos que es una asíntota horizontal. Entonces, ordenada al origen 1, no tiene raíces, o sea, no corta al eje de las abscisas, al eje X. Se aproxima al eje X sin cortarlo, cada vez más próximo. Por lo tanto, decimos que el eje X es una asíntota horizontal. ¿Por qué horizontal? Por la posición. Y asíntotas son entonces las rectas a las cuales se acerca la gráfica de una función lo más posible, pero nunca la toca, nunca se confunde con ella, digámoslo así. Bien, otra característica que podemos tomar. Fíjense, esta función, a medida que la X toma valores cada vez más grandes, sus imágenes son cada vez más grandes. Quiere decir que es una función creciente. Es una función creciente. Bien, y es lógico, porque si yo tengo 2 y lo elevo a números cada vez más grandes, esos resultados van a ser cada vez más grandes. Bien, a ver, vamos a recordar lo que vimos clases anteriores, ¿no? Cuando vimos el tema de funciones en general. ¿Esta función es inyectiva? ¿Esta función es sobreyectiva o suryectiva? Bien. Inyectiva era elementos distintos del dominio, distintas imágenes, dicho muy así de entre casa. Y bueno, esto pasa, ¿sí? Si yo tomo 2 puntos cualesquiera, 2 números reales cualesquiera, busco sus imágenes y son distintas. Por más que acá parezca que no, ya lo dijimos, se va aproximando cada vez más, pero no se confunde con el eje X. Entonces es una función inyectiva. Sobreyectiva. Dijimos que estamos trabajando con esta función de reales en reales, o sea que el conjunto de llegada es el conjunto de todos los números reales. ¿Cuál es la imagen de esta función? Fíjense, ¿qué valores toma esta función? ¿Toma valor 0? Ya dijimos que no, porque esto nunca se acerca, entonces no va a cortar al eje X. ¿Toma valores negativos? ¿Está por acá el gráfico de la función? No. Toma solamente valores positivos, ¿sí? Entonces la imagen de esta función son todos los números reales positivos. O sea, es el intervalo que va
de 0 a más infinito. Por lo tanto, la función no es sobreyectiva, sí es inyectiva. Bien, vamos a ver la otra función. Vamos a borrar esta así no nos perdemos. Y yo ya les había dicho que observen que era muy parecida. Hay una diferencia solamente, a ver si se dan cuenta. Mientras tanto vamos a ver las similitudes. Corta al eje Y también en 1. O sea que la ordenada al origen es 1. No tiene ceros, se aproxima cada vez más al eje X sin cortarlo. Por lo tanto, tiene una asíntota horizontal y también es el eje X. ¿Sí? Bien, es inyectiva y no es sobreyectiva. Por lo mismo que razonamos antes en f de x igual a 2 a la x. ¿Cuál es la diferencia? Aquí, a medida que x toma valores cada vez más grandes, las imágenes se hacen cada vez más chiquitas. Por lo tanto, en cambio de crecer, esta función ¿qué hace? Decrece. Esa es la diferencia entre f de x igual 2 a la x, que es la que crece, es la verde, y un medio a la x, que es la celeste, que decrece. Esas son las características generales de las funciones exponenciales. Veamos entonces. Habíamos quedado acá, ¿no? Una función es exponencial cuando tiene esta forma y la base es mayor que 0 y además distinta de 1. Bien. Ahora, las características generales no las escribí. Ya las dije en el video, pero no las escribí. Pero sí vamos a ver esto y vamos a recordarlo. Cuando la base es mayor que 1, el caso de 2 a la x, cualquier número mayor que 1 elevado a lo que sea, va a ser una función que va a ser creciente, ¿no? A la x con a mayor que 1 es creciente. Y si a es menor que 1, es decreciente. ¿Por qué puse acá también que es mayor que 0? Porque dijimos que a tiene que ser mayor que 0, no puede ser un número menor o igual que 0 para tener una función exponencial. Bueno, estas son las características generales de una función exponencial y fíjense que es bien teórico todo esto. Y entonces en la guía van a ver, que yo les voy a poner en la plataforma bien las pautas a seguir, van a tener que contestar ciertas preguntitas. Todas las respuestas están en el video anterior y en este video. No tienen que investigar ni buscar nada porque está todo acá. Cualquier cosa igual saben que pueden consultarme. Que vaya todo bien. Chau, chau.